El 8 de mayo de 1945, Alemania firmó su rendición incondicional. Millones de soldados quedaron prisioneros. Las ciudades ardían todavía. Y en medio de ese caos, algo extraordinario ocurrió. Algunos de los hombres más buscados del planeta simplemente se esfumaron. En los años que siguieron, cazadores de nazis rastrearon junglas sudamericanas, barrios de Damasco, callejuelas de Roma, haciendas en el Mato Grosso. Encontraron a algunos, a muchos otros nunca. Murieron viejos en la oscuridad sin haber enfrentado un tribunal ni un veredicto. Algunos murieron quizás con nuevos nombres, nuevas religiones, nuevas familias que jamás supieron quién era realmente el hombre que dormía a su lado. Ernst Heinrich Schmauser nació el 18 de enero de 1890 en Hof, Baviera. Veterano de la Primera Guerra Mundial condecorado con la Cruz de Hierro y herido 3 veces en combate, incluyendo una exposición a gas venenoso en las trincheras belgas, terminó la guerra convencido de que Alemania había sido traicionada desde adentro. Esa narrativa lo condujo al partido nazi en 1930 y, ese mismo año, a las SS de Himmler. En julio de 1932 fue elegido diputado al Reichstag. Participó activamente en la Noche de los Cuchillos Largos en 1934 y en 1941 fue nombrado jefe superior de las SS y la policía en Silesia, convirtiéndose en la máxima autoridad nazi sobre el territorio que incluía Auschwitz-Birkenau. Desde ese cargo, supervisó personalmente las primeras pruebas de las cámaras de gas junto a Himmler en el verano de 1942. En diciembre de 1944, ante el avance soviético, ordenó las marchas forzadas de más de 56.000 prisioneros hacia el oeste en condiciones de invierno extremo. Los que caían eran fusilados en el acto. El 20 de enero de 1945, ordenó el asesinato de los prisioneros restantes y la destrucción de evidencias de la Operación Reinhard. 7 días después, el Ejército Rojo liberó Auschwitz. El 10 de febrero de 1945, ignorando advertencias de que los soviéticos habían cortado la carretera, Schmauser continuó conduciendo hacia el frente. Nadie volvió a verlo. Su nombre no aparece en los registros de prisioneros soviéticos ni en los archivos del NKVD, que sí catalogaba meticulosamente a los capturados de alto rango. Su cuerpo nunca fue encontrado y su muerte nunca fue oficialmente confirmada. El hombre que supervisó la evacuación mortal de Auschwitz desapareció en la misma niebla invernal que él mismo había creado. Eduard Deisenhofer nació el 27 de junio de 1909 en Freising, Baviera. Obtuvo un doctorado en economía política antes de incorporarse a las SS en 1930, sirviendo en la Leibstandarte Adolf Hitler, en el campo de Dachau y en los Totenkopfverbände que administraban los campos de concentración. Con el inicio de la guerra fue asignado a las unidades que invadieron Polonia y posteriormente combatió en Francia, los Países Bajos, el Frente Oriental y Normandía, acumulando condecoraciones en 4 teatros de guerra distintos. En mayo de 1942, durante el brutal cerco de Demyansk, en las marismas heladas del noroeste de Rusia, comandó un grupo de combate que abrió el corredor de escape para 100.000 soldados alemanes encerrados por el Ejército Rojo, acción por la que recibió la Cruz de Caballero de la Cruz de Hierro. En los meses siguientes, participó en la liberación del bolsón de Kamenets-Podolsk en Ucrania y en la fallida contención del avance británico en Normandía durante la Operación Epsom. A finales de agosto de 1944, asumió el mando de la 17ª SS Panzergrenadier Division Gotz von Berlichingen, una unidad exhausta en plena retirada. En los últimos días de enero de 1945, mientras se dirigía en automóvil a su nuevo puesto de mando cerca de Answald, en Pomerania, su vehículo fue atacado por una aeronave soviética. Él, su conductor y su asistente fueron reportados como desaparecidos en acción. Sus cuerpos jamás fueron recuperados. Un oficial prominente de las Waffen-SS
condecorado en 4 frentes de guerra, se disolvió en el caos de los últimos meses del Reich con la misma naturalidad con que se habían disuelto millones de sus víctimas antes que él. Lorenz Hackenholt nació el 26 de junio de 1914 en Gelsenkirchen. Albañil de formación, ingresó al partido nazi en 1933 y a las SS en 1934. Tras pasar por el campo de Sachsenhausen como mecánico y guardia, fue asignado en 1939 al programa de eutanasia Acción T4, donde operó las cámaras de gas en las 6 instalaciones del programa y asistió al médico responsable del suministro de monóxido de carbono. Cuando la Acción T4 fue suspendida en 1941, sus técnicas estaban completamente perfeccionadas. En ese momento fue trasladado a Lublin para ponerlas al servicio de algo mayor. Bajo las órdenes de Odilo Globoknik en la Operación Reinhardt, Hackenholt diseñó y construyó las primeras cámaras de gas del campo de exterminio de Belzec, utilizando motores de tanques soviéticos capturados para generar monóxido de carbono. En un solo mes, entre mediados de marzo y mediados de abril de 1942, sus instalaciones son estimadas responsables de la muerte de 50.000 personas. También participó en la construcción de las cámaras de Sobibor y Treblinka. En la entrada de las cámaras de Belzec instaló un cartel que decía Fundación Hackenholt, decorado con una estrella de David y macetas de geranios. Tras la caída del Reich, Hackenholt desapareció. Fue visto por última vez conduciendo un carro de leche robado en retirada desde Italia. Fue declarado legalmente muerto en 1954, pero testimonios posteriores lo situaron vivo en Baviera en 1946 bajo una identidad falsa. Una investigación oficial de 4 años examinó más de 90.000 individuos sin encontrarlo. Algunos investigadores reportaron haber recibido presiones para abandonar la búsqueda. Lo que quedó al final fue la imagen de ese cartel con geranios a las puertas de la muerte y el silencio absoluto sobre el hombre que lo había clavado. Walter Hinrich nació el 2 de enero de 1910 en Mysłowice, Alta Silesia. Funcionario municipal desde 1928, se incorporó al partido nazi y a las SS en 1933 y a la Gestapo en 1939. Tras participar en la invasión de Polonia, fue enviado a los Países Bajos, donde en 1941 se convirtió en el primer comandante del campo de tránsito de Amersfoort. Sus prisioneros lo apodaban Guiño Hinrich por un tic nervioso en el ojo izquierdo. Aunque prohibía las palizas cuando estaba presente, su ausencia frecuente dejaba el campo en manos de un subordinado de brutalidad sistemática. Durante su mandato murieron 325 personas por ejecuciones, golpizas, inanición y trabajos forzados. En 1943 fue trasladado a la Gestapo en La Haya como inspector de campos en territorio holandés. El 9 de abril de 1944 participó en la ejecución de 77 prisioneros de guerra soviéticos, violando abiertamente las convenciones de Ginebra. En febrero de 1945 desapareció sin dejar rastro. Las investigaciones de posguerra se enredaron durante décadas en un problema aparentemente menor pero decisivo. Los formularios de extradición circulaban con su fecha de nacimiento incorrecta y su nombre mal transliterado, haciendo imposible cualquier notificación formal. En 2022, una investigación conjunta de historiadores y periodistas reveló que su traslado a La Haya en 1943 encubría en realidad una misión secreta para el Servicio de Seguridad del Partido Nazi. Esa revelación explicó lo que los archivos no podían. Un hombre que había aprendido profesionalmente a construir identidades falsas y a hacer desaparecer personas sabía mejor que nadie cómo hacerse desaparecer a sí mismo. Hans Kammler nació el 26 de agosto de 1901 en Stettin. Ingeniero civil con doctorado, ingresó al partido nazi en 1932 y a las SS en 1933.
Durante la guerra ascendió rápidamente como administrador de proyectos de construcción a escala masiva. En 1942 fue designado responsable del diseño de las instalaciones de exterminio de los campos de concentración, calculando la capacidad de los crematorios de Auschwitz-Birkenau. Tras el levantamiento del gueto de Varsovia en 1943, supervisó su demolición sistemática ladrillo por ladrillo, usando mano de obra esclava. Después dirigió la producción subterránea de los misiles V-2 en el complejo Mittelberg, donde más de 20.000 prisioneros murieron en condiciones que los propios informes alemanes documentaban sin calificativo moral alguno. En enero de 1945 fue nombrado jefe de todos los proyectos de misiles y programas aeroespaciales del Reich, convirtiéndose en el alemán más informado sobre las armas más avanzadas de la guerra. Eso lo hacía extraordinariamente valioso para cualquier potencia que lo capturara. El 7 de mayo de 1945 fue visto por última vez cuando su convoy fue interceptado por tropas americanas cerca de Linz. La versión oficial, establecida por un tribunal alemán en 1948, sostiene que se suicidó con cianuro en un bosque al sur de Praga 2 días después. Pero no hay testigos independientes. Su cuerpo nunca fue encontrado y su nombre fue eliminado de las actas del proceso de Nuremberg, de forma que varios historiadores han descrito como deliberada. La teoría alternativa más documentada sugiere que fue capturado por la inteligencia estadounidense y trasladado en secreto a los Estados Unidos como parte de una versión clasificada de la operación Paperclip. Los archivos sobre sus proyectos permanecieron clasificados por Washington durante décadas. Si esa teoría es correcta, el mismo hombre que había trabajado a 20.000 prisioneros hasta la muerte en las entrañas de una montaña, terminó sus días bajo protección gubernamental americana, en el país que más había sufrido los cohetes que él produjo. Wilhelm Schittli, hijo mayor de un fabricante de cigarros de Osnabrück, comenzó su carrera en las SS en 1933 tras un aprendizaje como fontanero. Pasó por los campos de Stervegen, Sachsenhausen y Buchenwald, antes de ser designado primer comandante del campo de Neuengamme en 1940. En julio de 1942 asumió la comandancia del campo Arbeidsdorf, un experimento industrial concebido conjuntamente por Ferdinand Porsche y Albert Speer para probar si los prisioneros de los campos de concentración podían ser utilizados en producción industrial a gran escala. El campo, instalado cerca de Wolfsburgo para servir a la fábrica Volkswagen, abrió en abril de 1942 con 800 prisioneros y fue cerrado en noviembre de ese año, cuando el Ministerio de Armamentos rechazó los planes para una fundición de aluminio. Tras el cierre de Arbeidsdorf, Schittli comandó el campo judío en el campo de entrenamiento de las SS cercano a Dębica, en el sur de Polonia, hasta septiembre de 1943 y fue posteriormente trasladado como jefe superior de las SS y la policía para Holanda y Renania. Su trayectoria está meticulosamente documentada en los registros del sistema concentracionario. Aparece con nombre, rango, cargo y fecha en cada destino. El 31 de marzo de 1945 desapareció. No hay informe de muerte. No hay testimonio de captura. No hay registro en los archivos de prisioneros de guerra aliados. A diferencia de otros casos en este relato, su desaparición no generó teorías, no produjo avistamientos, no dejó ningún rastro que permitiera especular. Su expediente en el Bundesarchiv termina en esa fecha como si la hoja simplemente hubiera sido arrancada. Es, en cierto modo, la desaparición más perfecta de todas. Sin drama, sin fuga, sin nombre nuevo, solo el silencio que sigue a una fecha. Martin Bormann nació el 17 de junio de 1900 en Halberstadt, en la región de Sajonia-Anhalt, hijo de un suboficial del ejército.
Después de servir brevemente en la Primera Guerra Mundial y pasar un breve periodo en prisión por participar en el asesinato de un hombre al que acusaban de traición política, ingresó en el Partido Nacional Socialista en 1927. Tenía una habilidad extraordinaria para la administración burocrática y para desaparecer detrás de los grandes egos que lo rodeaban, dejando que otros brillaran mientras él acumulaba poder real. En 1941 fue nombrado jefe de la Cancillería del partido y en 1943 secretario personal de Adolf Hitler, el cargo que lo colocó en el epicentro del poder nazi. Desde esa posición, Bormann controlaba el acceso al Führer. ¿Quién podía verlo? ¿Qué informes llegaban a su escritorio? ¿Qué decisiones pasaban por su filtro? Era el guardián de la cámara interior del Reich, el hombre invisible que movía los hilos detrás del trono. Fue un promotor activo de la persecución de las iglesias cristianas y un defensor implacable del maltrato de judíos y eslavos en los territorios ocupados. Su poder creció exactamente en la proporción en que la salud mental de Hitler se deterioraba. La noche del 30 de abril al 1 de mayo de 1945, con el Ejército Rojo a apenas unos centenares de metros del Führerbunker bajo la Cancillería del Reich en Berlín, Hitler se suicidó. Bormann intentó escapar de la ciudad junto con otros miembros del régimen. Según algunos relatos, fue visto por última vez el 2 de mayo de 1945, cerca del puente Weidendammer, en el distrito de Mitte, durante un intento de fuga que resultó fallido. Las décadas siguientes convirtieron la figura de Bormann en uno de los mayores misterios de la posguerra. Fue juzgado en ausencia en Nuremberg en 1946 y condenado a muerte, lo que implica que el tribunal consideró que podía estar vivo. Las teorías sobre su supervivencia se multiplicaron. La más persistente afirmaba que había escapado de Berlín con ayuda de la organización Odessa, una red de escape clandestina para ex miembros de las SS cuya existencia fue documentada por el cazador de nazis Simon Wiesenthal y que había huido a América del Sur usando documentos falsos. Se lo situó en Argentina, en Paraguay, en Brasil. Hubo informes que lo ubicaban en la región de la triple frontera entre Argentina, Brasil y Paraguay, y en ciudades como San Carlos de Bariloche y San Ignacio, lugares que efectivamente sirvieron como refugio para docenas de ex-nazis documentados. En 1972, durante obras de construcción en Berlín cerca de la estación de ferrocarril Lehrter Bahnhof, se encontraron dos esqueletos. Uno fue identificado tentativamente como de Bormann mediante registros dentales y el otro como del médico personal de Hitler, Ludwig Stumpfegger. Sin embargo, la identificación permaneció en disputa durante décadas. En 1998, pruebas de ADN confirmaron definitivamente que los restos eran de Bormann y el análisis reveló fragmentos de vidrio en sus dientes, lo que sugirió que pudo haberse suicidado ingiriendo una cápsula de cianuro en los primeros días de mayo de 1945. A pesar de la confirmación científica, las especulaciones no cesaron. En 1999, los restos de Bormann fueron cremados y sus cenizas esparcidas en el mar Báltico para evitar que su tumba se convirtiera en lugar de peregrinación para neonazis. Pero incluso ese gesto de cierre definitivo no logró silenciar las voces que insistían en que los huesos encontrados habían sido plantados, o que el hombre real había vivido años en el anonimato sudamericano. El poder que Bormann ejerció en vida parecía prolongarse como una sombra de rumores, incluso después de su muerte confirmada. El sistema postal austríaco tiene una precisión legendaria. Por eso resulta tanto más perturbador que, durante décadas, varios sobres dirigidos a un número de apartado postal en Damasco llegaran a su destinatario sin problemas. El destinatario era el hombre buscado por la justicia de al menos 4 países europeos. Respondía a algunos. A veces enviaba cartas desafiantes a los organismos que lo perseguían. Vivía bajo el nombre de Dr. Georg Fischer y al parecer se sentía seguro. Alois Brunner nació en 1912 en Rohrbrunn, en la Baja Austria.
Se unió al partido nazi siendo adolescente y poco después ingresó en la Schutzstaffel. Dentro de las SS trabajó para la Gestapo bajo las órdenes de Adolf Eichmann, el principal arquitecto logístico de la deportación masiva de judíos hacia los campos de exterminio. Eichmann lo apreciaba por su eficiencia implacable y lo consideraba su hombre de confianza, su extensión operativa sobre el terreno. Brunner era el tipo de subordinado que no necesitaba instrucciones detalladas. Entendía el objetivo y lo ejecutaba. Gracias a ese talento siniestro, Brunner se convirtió en el organizador de las deportaciones de judíos desde la Francia de Vichy y desde Eslovaquia hacia los campos de exterminio. Con su personalidad implacable, fue designado comandante del campo de internamiento de Drancy, en las afueras de París, que era el eje central de la política antisemita de deportación en Francia. Desde Drancy, Brunner supervisó la logística del transporte ferroviario de prisioneros hacia Auschwitz y otros campos del este. Los trenes que salían de Drancy iban sobrecargados, los vagones sellados, la ventilación inexistente. Muchos morían antes de llegar. Basándose en su modus operandi, los tribunales de posguerra determinaron que Alois Brunner fue responsable directo de la muerte de más de 120.000 judíos. Los aliados creyeron tenerlo en su poder al final de la guerra, pero cometieron un error de identidad. Capturaron a un oficial llamado Anton Brunner, a quien confundieron con Alois, permitiendo que el buscado Brunner escapara. Ese error le dio el tiempo que necesitaba. Brunner aprovechó la confusión para incorporarse a la organización Gehlen, el grupo de exoficiales de inteligencia alemanes que cooperaron con los americanos durante la ocupación aliada de Europa del Este y que más tarde participarían en la Guerra Fría contra los soviéticos. Desde esa posición, Brunner trabajó como conductor para el ejército de los Estados Unidos. En 1954 huyó de Alemania Oriental hacia Roma usando un pasaporte falso. Desde Roma, con la ayuda de redes de escape que incluían a eclesiásticos simpatizantes de la causa nazi, se trasladó a Siria, donde estableció su residencia bajo el nombre de Dr. Georg Fischer. En Damasco fue recibido con los brazos abiertos por el gobierno sirio, que le ofreció un cargo como asesor gubernamental. Aunque la naturaleza exacta de su trabajo nunca fue completamente establecida, diversas fuentes de inteligencia occidental sostuvieron que Brunner enseñó a oficiales sirios técnicas de tortura y represión que había perfeccionado durante su etapa como torturador de las SS. A cambio, sus superiores le ofrecieron protección legal completa, prohibiendo el acceso al país de investigadores y cazadores de nazis. El propio Simon Wiesenthal luchó durante años para lograr la extradición de Brunner, sin éxito. En 1961 y 1980, Brunner recibió paquetes bomba que le costaron varios dedos de la mano y la visión de un ojo. Los responsables de esos ataques nunca fueron identificados oficialmente, aunque diversas fuentes los atribuyeron al Mossad israelí. Brunner sobrevivió a ambos atentados y continuó en Damasco. En 1995, la justicia alemana ofreció una recompensa de $333.000 por información que condujera a su captura o ubicación. Pero para entonces los rumores indicaban que ya podría haber muerto. Alois Brunner nunca fue encontrado por la justicia internacional. Se cree que murió en Damasco a comienzos del siglo XXI, posiblemente alrededor de 2010, aunque tampoco hay confirmación oficial de esa fecha. Un funcionario sirio declaró en 2014 que había muerto hace años, sin precisar cuándo. Murió a salvo. El 28 de junio de 1914, en la localidad de Bad Radkersburg, en la Austria Imperial, nació Aribert Ferdinand Heim. Fue un estudiante aplicado que obtuvo su título de medicina en la Universidad de Viena y, durante un tiempo, se desempeñó con normalidad aparente como médico en la Alemania de posguerra, atendiendo pacientes como ginecólogo en Baden-Baden. Tenía una práctica establecida, una familia, una reputación. Pero en Mauthausen, en el otoño de 1941, había hecho algo que ningún título universitario, ningún consultorio burgués ni ninguna vida respetable podría borrar. En 1940, Heim se incorporó voluntariamente al cuerpo médico de las Waffen-SS. En 1941 fue nombrado médico oficial del campo de concentración y exterminio de Mauthausen, en su Austria natal,
donde le fue asignada la sala donde ingresaban los enfermos y heridos. Mauthausen era uno de los campos más grandes del sistema nazi, con hasta 85.000 prisioneros distribuidos en varios subcampos. La cifra total de muertos en Mauthausen y sus subcampos se estima en más de 90.000 personas. Heim pasó en ese campo apenas 2 meses, pero esos 2 meses fueron suficientes para ganarse el apodo con el que lo recordarían los sobrevivientes: Doctor Muerte. Y también otro, más específico: el carnicero de Mauthausen. Los crímenes de Heim no eran de la categoría de la burocracia del exterminio. Las selecciones masivas, las órdenes de cámaras de gas. Eran actos personales, específicos, de una crueldad que los supervivientes describieron en los tribunales como completamente personal, no motivada por directrices ideológicas, sino por algo más oscuro e indefinible. Heim experimentaba sobre los efectos de diversas sustancias inyectadas directamente en el torrente sanguíneo: agua, petróleo, fenol, cloro. También probaba venenos conocidos y otras sustancias que ni siquiera revelaba a sus propios asistentes, en muchos casos judíos con conocimientos médicos o de enfermería obligados a trabajar en la sala. En numerosas ocasiones inyectaba directamente en el corazón para observar si la muerte era más rápida que por venipuntura convencional. Los testimonios de los sobrevivientes, recogidos durante las investigaciones de posguerra, describieron amputaciones realizadas sin anestesia, castración de hombres y mujeres, biopsias innecesarias y extirpaciones de órganos. Según esos testimonios, Heim conservaba los cráneos de algunas de sus víctimas como trofeos personales. Se rumoreó que sus propios superiores pidieron su relevo a comienzos de 1942, lo que explicaría su traslado a la 6ª División de Montaña de las SS Nord en el norte de Finlandia, donde prestó servicios como médico de los propios soldados de las SS. Al final de la guerra, en 1945, las fuerzas aliadas lo capturaron junto con su batallón. Como no sospechaban que era el infame Doctor Muerte, fue tratado como un soldado ordinario, internado en un campo de prisioneros de guerra y posteriormente autorizado a ejercer como ginecólogo en la ciudad alemana de Backnang. Vivió en Alemania durante años con total libertad, sosteniendo su vida con los ingresos de un edificio de apartamentos que poseía en Berlín. En 1962, cuando las investigaciones sobre crímenes de guerra comenzaron a acercarse a su nombre a partir de los testimonios de sobrevivientes de Mauthausen, Heim huyó. Desapareció bajo circunstancias que nunca fueron completamente aclaradas, y hay indicios de que recibió ayuda para escapar, posiblemente de personas dentro del propio sistema judicial o policial alemán. Sus hijos declararon décadas después que mantuvo correspondencia muy esporádica con su familia a través de intermediarios y que se había trasladado primero a España, luego a Francia y finalmente a Marruecos, antes de establecerse en El Cairo. En Egipto, Aribert Heim adoptó el nombre de Tarek Hussein Farid. Se convirtió al Islam en 1980 y frecuentaba diariamente la mezquita de Al-Azhar, la institución islámica más antigua y venerada del mundo. Sus vecinos en el hotel del barrio Garden City de El Cairo, donde vivía, lo recuerdan como un hombre alto, atlético incluso en la vejez, que caminaba 15 kilómetros diarios por las calles de la ciudad, que regalaba bombones a los hijos del propietario del hotel, que hablaba inglés, francés y árabe con fluidez. Tío Tarek, lo llamaban. Nunca se dejaba fotografiar. En 2009, el periódico The New York Times y la cadena de televisión alemana ZDF revelaron al mundo lo que una maleta polvorienta guardada en el hotel de El Cairo contenía: el pasaporte, documentos de residencia, fichas bancarias, cartas, personales y expedientes médicos de Aribert Heim bajo el nombre de Tarek Hussein Farid, con su fecha de nacimiento del 28 de junio de 1914 y su lugar de nacimiento en Radkersburg, Austria. Un certificado de defunción obtenido de las autoridades egipcias confirmó que murió el 10 de agosto de 1992 de cáncer de recto a los 78 años.
Nunca fue juzgado. Nunca enfrentó a ningún superviviente ante un tribunal. Murió en la oscuridad que él mismo eligió, con un nombre prestado y una fe adoptada. El cazador de nazis Efraim Surov, director de la oficina del Centro Simón Wiesenthal en Jerusalén, señaló que los miembros de la familia de Haim habían mentido durante años sobre no saber su paradero y exigió que el Estado alemán investigara a quienes habían ayudado a protegerlo durante décadas. Joseph Mengele nació el 16 de marzo de 1911 en Günzburg, Baviera, en el seno de una familia de industriales fabricantes de maquinaria agrícola. Desde joven mostró aptitud académica y ambición intelectual. Estudió filosofía en Múnich y luego medicina en Frankfurt, donde también completó un doctorado en antropología física. Mientras trabajaba en el Instituto de Genética Hereditaria de Frankfurt, descubrió su verdadera obsesión, la genética humana. En 1937, ya con Hitler consolidado en el poder, ingresó en el partido nazi. Al año siguiente obtuvo su título de medicina y se incorporó al servicio médico de las Waffen-SS. Con el inicio de la guerra, Mengele combatió varios meses en el frente oriental como médico de las SS, recibiendo varias condecoraciones hasta que fue herido en combate y declarado no apto para el frente. Con una reputación intacta dentro del aparato de las SS y sin posibilidad de combatir, fue asignado al lugar donde sus obsesiones encontrarían campo ilimitado de acción: Auschwitz-Birkenau. Llegó al campo el 30 de mayo de 1943. En menos de 2 años se convirtió en la figura más temida de ese territorio ya saturado de terror. Mengele era el médico de las selecciones en el andén de llegada, el hombre elegantemente uniformado que, con un simple gesto de su fusta, hacia la derecha o hacia la izquierda, decidía quién iba a trabajos forzados y quién marchaba directamente a las cámaras de gas. Pero su verdadera actividad era la experimentación. En el bloque 10 de Auschwitz I y en el lager de Birkenau, Mengele sometió a sus víctimas a experimentos que sus propios contemporáneos médicos habrían descalificado por inhumanos e inútiles. Testó el efecto de diversas toxinas en el organismo humano, amputó miembros para probar injertos, laceraba cuerpos para insertar vidrio e infectar heridas deliberadamente, inyectaba nafta, cloroformo, fenoles e insecticidas en las venas de sus víctimas, estudiaba la resistencia al dolor y realizaba esterilizaciones y castraciones masivas en hombres y mujeres. Su obsesión principal eran los gemelos. Los buscaba en los andenes de llegada, los separaba de sus familias, los sometía a décadas de experimentos comparativos y finalmente los ejecutaba para realizar autopsias simultáneas. Se calcula que experimentó sobre más de 1.500 pares de gemelos. Menos de 200 sobrevivieron. El número total de personas muertas por sus órdenes directas o a causa de sus experimentos se estima en varios miles, aunque los datos precisos nunca pudieron ser completamente establecidos, dado el caos del campo y la destrucción deliberada de registros. En enero de 1945, ante la inminente llegada del Ejército Rojo, Mengele huyó de Auschwitz. Fue capturado por las fuerzas americanas, pero su nombre no figuraba todavía en las listas de buscados y fue liberado. Como tantos otros, recibió ayuda de redes eclesiásticas que operaban en Italia para conseguirle nuevos documentos. En 1949, con el nombre de Helmut Gregor, se embarcó desde Génova hacia Buenos Aires. En Argentina, vivió con relativa comodidad dentro de la comunidad de exiliados nazis de la capital. Tenía 2 consultorios ginecológicos donde practicaba abortos clandestinos y posteriormente estableció 2 laboratorios farmacéuticos. Algunos testimonios sostienen que durante esos años se reunió en varias ocasiones con el presidente Juan Domingo Perón en la residencia presidencial de Olivos. En 1951, con temeraria confianza, regresó brevemente a Günzburg para visitar a su familia y solicitar la revalidación de su título médico.
pero pronto fue reconocido por un sobreviviente de Auschwitz. Tardó más de 8 años en que ese testimonio llegara oficialmente a la Fiscalía de Friburgo, que en 1959 envió una solicitud de extradición a Argentina. Para entonces, Mengele ya había revertido a su nombre real y se había casado con la viuda de su hermano en Olivos. Pero la solicitud de extradición, aunque finalmente rechazada por la justicia argentina tras 9 meses de deliberación, lo alertó. Vendió sus acciones en los laboratorios, abandonó a su esposa y huyó a Paraguay, donde vivió durante 2 años. Desde allí escapó a Brasil bajo el nombre de Peter Hochbichler, que posteriormente cambió por el de Wolfgang Gerhard, un austriaco simpatizante nazi que le cedió sus documentos antes de viajar a Europa. En Brasil, Mengele administró una plantación de café en el interior del estado de São Paulo. Construyó una alta torre de vigilancia en la entrada de la propiedad. Tras el juicio y la ejecución de Adolf Eichmann en Jerusalén en 1962, vivió aterrorizado de que el Mossad apareciera en cualquier momento. Se cuenta que dormía con una vieja pistola Mauser bajo la almohada. Una recompensa de más de $3 millones había sido ofrecida por su captura. En sus últimos años, su salud se deterioró precipitadamente. Sufrió un derrame cerebral, una infección crónica de oído que le causaba vértigo, hipertensión arterial y reumatismo. El 7 de febrero de 1979, mientras nadaba en la playa de Bertioga, en el litoral paulista, sufrió un nuevo derrame cerebral. La muerte fue, según los testigos, casi instantánea. 2 años antes, su hijo Rolf lo había visitado para pedirle explicaciones sobre su participación en los campos de concentración. Mengele respondió que solo había obedecido órdenes y que no había inventado Auschwitz. En los ojos del hombre que había sido el ángel de la muerte, no había ni culpa ni arrepentimiento. Sus restos fueron descubiertos en 1985 en el cementerio de Embu das Artes, cerca de São Paulo, donde había sido enterrado bajo el nombre de Wolfgang Gerhard. Las pruebas forenses y los análisis de ADN realizados en 1992 confirmaron definitivamente su identidad. Había muerto libre, bajo un nombre falso, en un continente al que llegó con un pasaporte falsificado. La justicia nunca lo alcanzó en vida. Hay un detalle que los investigadores repiten con cierta ironía sombría. El jefe de la Gestapo, el hombre que convirtió la vigilancia y la persecución en un arte institucional, el que más personas había mandado torturar para obtener información, fue precisamente el nazi de alto rango más difícil de localizar después de la guerra. Como si hubiera aplicado a su propia supervivencia los métodos que había perfeccionado para cazar a sus víctimas. Heinrich Müller nació el 28 de abril de 1900 en Múnich, en el entonces Reino de Baviera. Sirvió como piloto en la Primera Guerra Mundial y al terminar el conflicto se incorporó a la policía de Múnich en 1919. Su reputación como investigador especializado en actividades comunistas llamó la atención de Heinrich Himmler y de Reinhard Heydrich, el arquitecto del aparato de seguridad del Reich. En 1934, Müller se incorporó a las SS y escaló rápidamente en el sistema policial del nuevo régimen. En septiembre de 1939, con la creación de la Oficina Central de Seguridad del Reich, la RSHA, que integraba la Gestapo, el SD y otras organizaciones policiales bajo una sola estructura, Müller fue nombrado jefe del Departamento 4, la Gestapo. Desde ese escritorio, supervisó la implementación de las políticas de Hitler contra los judíos, los comunistas, los disidentes y todos los grupos categorizados como amenaza al Estado. Participó en la planificación y ejecución de la solución final y asistió a la conferencia de Wannsee el 20 de enero de 1942, donde los altos funcionarios del Reich formalizaron los planes para la deportación y el genocidio sistemático de los judíos en Europa ocupada. Müller también estuvo detrás de la organización del incidente de Gleiwitz en la noche del 31 de agosto al 1 de septiembre de 1939.
el ataque simulado a una radio alemana por partisanos polacos, ejecutado en realidad por agentes de la Gestapo con prisioneros de los campos vestidos con uniformes polacos, que fue utilizado como pretexto para la invasión de Polonia. Firmó la Orden Bala en marzo de 1944, que autorizaba la ejecución de prisioneros de guerra que intentaran escapar, y aprobó personalmente la tortura de los oficiales implicados en el atentado fallido contra Hitler del 20 de julio de 1944. En los últimos días de abril de 1945, Müller estaba entre los últimos leales a Hitler que permanecían en el Führerbunker mientras el Ejército Rojo reducía el perímetro de Berlín a manzana por manzana. Fue visto por última vez el 1 de mayo de 1945, al día siguiente del suicidio de Hitler. Desde entonces, su rastro se evaporó en una ciudad que ardía y se rendía al mismo tiempo. Las teorías sobre su destino se multiplicaron en las décadas posteriores. El investigador alemán Johannes Tuchel, director del Memorial de la Resistencia Alemana de Berlín, presentó en 2013 documentos que indicaban que Müller había muerto en Berlín en los últimos días de la guerra y había sido enterrado en agosto de 1945 en el jardín del cuartel general de la Luftwaffe, para ser trasladado posteriormente al cementerio judío de Große Hamburger Straße, donde sus restos habrían quedado mezclados con miles de otras víctimas. Tuchel afirmó que los documentos hacían el caso incontrovertible. Efraim Surov, del centro Simon Wiesenthal, respondió que solo una prueba de ADN podría confirmar ese hallazgo. Otra teoría, basada en informes de inteligencia soviética y testimonios de prisioneros, sostenía que Müller había sido capturado por las fuerzas del NKVD y llevado a Moscú, donde habría muerto en 1952 trabajando como asesor del servicio secreto soviético. Hay indicios documentales fragmentarios en apoyo de esta versión, pero no evidencia concluyente. Una tercera línea especulativa, más circunstanciada, sugería que fue reclutado por la inteligencia americana y trabajó para la CIA durante la Guerra Fría. En 1988, el autor Gregory Douglas publicó lo que presentó como un expediente de 427 páginas del Cuerpo de Contrainteligencia del Ejército estadounidense, alegando que Müller había sobrevivido y colaborado con los americanos. Sin embargo, los archivos desclasificados de la CIA publicados por el Interagency Working Group en 2001 fueron explícitos. La agencia no tuvo contacto con Müller en ningún momento después de la guerra y desconoció siempre su paradero. En los años 90 surgió también la versión de que había huido a Argentina, donde habría sido capturado por un comando del ejército checoslovaco y ejecutado en secreto. Wiesenthal mismo apoyó esa teoría. La ausencia de certeza sobre el destino del máximo dirigente de la Gestapo, el hombre que organizó la persecución de millones de personas, es, quizás, el símbolo más perturbador del fracaso parcial de la justicia de posguerra. El jefe de la máquina de vigilancia más temida del siglo XX se esfumó sin que ninguna otra máquina pudiera encontrarlo. En mayo de 1984, en Santiago de Chile, miles de personas asistieron al funeral de un hombre llamado Walter Rauff. Entre los asistentes había centenares de exnazis que llevaban décadas viviendo en América del Sur. El ataúd fue cubierto con flores, se pronunciaron discursos, no hubo llantos de duelo sino el tipo de solemnidad que acompaña a quienes se despiden de un hombre al que consideraban uno de los suyos. Walter Rauff, la ortografía oficial de su nombre, nació el 19 de junio de 1906 en Köthen, en la región de Anhalt. A diferencia de muchos de los hombres mencionados en este relato, Rauff comenzó su carrera en la Kriegsmarine, la Armada alemana, donde sirvió desde 1924 como cadete, ascendiendo eventualmente al rango de Korvettenkapitän. Era amigo personal de Reinhard Heydrich, que también había servido en la Armada antes de ser expulsado por un escándalo de honor en 1931. Cuando Heydrich fue reclutado por Himmler para encabezar el sistema de contrainteligencia de las SS, Rauff se unió a él en 1938, tras renunciar a la Armada. Rauff fue nombrado jefe del Departamento Técnico, Referat 2D, de la Oficina Central de Seguridad del Reich,
donde supervisó el diseño, la producción y el despliegue de las furgonetas de gas, las Gaswagen, vehículos camuflados como camiones de reparto en cuyo habitáculo cerrado los gases del tubo de escape se bombeaban directamente sobre los prisioneros encerrados en su interior. Los informes de su subordinado August Becker, que inspeccionaba las operaciones sobre el terreno en la Unión Soviética, describían los ajustes técnicos que Rauf ordenaba: mejorar los sellados, acelerar los ciclos para reducir el sufrimiento visible de las víctimas, no por compasión, sino por eficiencia operativa, y camuflar los vehículos para ocultar las operaciones a la población local. Se estima que las furgonetas de gas bajo responsabilidad directa de Rauf fueron responsables de más de 100.000 muertes. Rauf fue capturado por las fuerzas aliadas el 30 de abril de 1945, pero escapó del campo de detención de Rimini en diciembre de 1946 con la ayuda del obispo pronazi Alois Udall, figura vaticana que organizó sistemáticamente el escape de ex-SS hacia América Latina a través de organizaciones humanitarias como la Cruz Roja. Rauf se ocultó en Roma durante casi 2 años, organizando su traslado. En 1948 fue reclutado brevemente por el jefe del Estado Mayor sirio Husni al-Saim como asesor de inteligencia. Simultáneamente, según documentos del MI6 desclasificados en 2005, trabajó para los servicios de inteligencia del Reino Unido. Tras un golpe de Estado en Siria, fue deportado al Líbano y de allí regresó a Roma. Ese mismo año se trasladó a América del Sur. En Argentina, Uruguay y Ecuador pasó los años siguientes antes de establecerse definitivamente en Chile, donde trabajó como gerente de una fábrica de conservas de centolla en Punta Arenas, en la Patagonia chilena, el extremo más austral del continente americano. Era un lugar donde la niebla era constante, los vientos del estrecho de Magallanes podían derribar a un hombre y el invierno duraba meses, un lugar donde el anonimato era fácil de mantener. En 1962, la República Federal Alemana intentó la extradición de Rauf. Chile lo rechazó bajo el argumento de que, según los estatutos legales chilenos, los delitos por los que era buscado habían prescrito. Ese mismo año, Israel capturó a Adolf Eichmann en Buenos Aires y lo llevó a juicio en Jerusalén. El Mossad, que tenía documentado el paradero de Rauf, consideró operaciones contra él, pero decidió concentrar sus recursos en otros objetivos. Rauf continuó viviendo en Chile durante el gobierno socialista de Salvador Allende y más tarde bajo la dictadura del general Augusto Pinochet. Según investigaciones periodísticas documentadas por el escritor Philippe Sands en su libro sobre Rauf y Pinochet, el exoficial de las SS pudo haber trabajado como asesor de la DINA, el temido servicio de inteligencia de Pinochet, enseñando técnicas de interrogación y represión. No ha sido posible establecer esto definitivamente por documentación disponible. Walter Rauf murió el 14 de mayo de 1984 en Santiago de Chile, de un ataque al corazón, a los 77 años. Era el nazi más buscado que quedaba con vida en ese momento, según las estimaciones del centro Simon Wiesenthal. Murió en su cama, sin rendir cuentas ante ningún tribunal. Adolf Eichmann fue capturado por el Mossad en Buenos Aires el 11 de mayo de 1960, juzgado en Jerusalén y ejecutado el 31 de mayo de 1962. Su juicio, que Hannah Arendt cubrió para The New Yorker y convirtió en el libro Eichmann en Jerusalén, fue transmitido por radio en decenas de países. Pero Eichmann no actuó solo. Fue parte de una red de oficiales especializados en logística del exterminio, y varios de sus colaboradores directos desaparecieron con igual eficiencia que su jefe, aunque con mucho menor celebridad. Uno de ellos fue Rolf Günther, el hermano de Heinz Günther y subdirector de la oficina 4B4 de la Gestapo, la sección específicamente encargada de los asuntos judíos. Rolf Günther era el segundo al mando de Eichmann y uno de los principales coordinadores de los transportes hacia los campos de exterminio. Desapareció en los últimos días de la guerra en Europa Central. A diferencia de su superior, nunca fue capturado. Las autoridades de posguerra emitieron órdenes de búsqueda que no produjeron resultados. Se lo presume muerto en los últimos días de la guerra, posiblemente en Checoslovaquia, pero ninguna evidencia lo confirma.
Franz Novak, el jefe de transportes que coordinaba la logística ferroviaria de las deportaciones masivas bajo las órdenes directas de Eichmann, sobrevivió a la guerra y regresó a Austria bajo identidad falsa, donde trabajó como impresor. Fue localizado en 1961 y sometido a 4 procesos judiciales sucesivos entre 1964 y 1966, todos los cuales terminaron en absolución por razones técnicas. Solo en 1969 fue finalmente condenado a 8 años de prisión, de los cuales cumplió la mitad. Su caso ilustra una realidad perturbadora. La mayoría de los colaboradores directos de Eichmann no desaparecieron porque huyeron al extranjero, sino porque se quedaron en Europa bajo nombres falsos o con identidades apenas modificadas, y el sistema judicial de posguerra fue, durante demasiado tiempo, excesivamente lento y complaciente en perseguirlos. Otto Hansche, el experto legal de la sección 4B4 que firmó los documentos de deportación de los judíos húngaros en 1944, más de 430.000 personas deportadas en apenas 8 semanas, el ritmo más rápido de cualquier operación de deportación masiva de la guerra, también regresó a Alemania Occidental bajo nombre modificado y ejerció como abogado durante años antes de ser identificado. Fue juzgado y absuelto 2 veces, y finalmente condenado en 1969. Lo que estas historias revelan no es únicamente la capacidad de ciertos individuos para ocultarse, sino las fallas estructurales del sistema de justicia de posguerra. La prioridad que los gobiernos occidentales dieron a la estabilidad política y a la rearma durante la Guerra Fría sobre la persecución de criminales de guerra, la reintegración acelerada de ex-nazis en las instituciones del Estado alemán occidental, y la incapacidad, a veces deliberada, de compartir inteligencia entre potencias que estaban demasiado ocupadas vigilándose mutuamente. Klaus Barbie no desapareció del todo. Eventualmente fue encontrado en Bolivia en 1972 por los cazadores de nazis Serge y Beate Klarsfeld, aunque no fue extraditado hasta 1983. Pero su historia revela algo crucial sobre la anatomía de las desapariciones que sí funcionaron. Barbie nació el 25 de octubre de 1913 en Bad Godesberg, cerca de Bonn. Ingresó en las SS y en 1942 fue designado jefe de la Gestapo en Lyon, la segunda ciudad de Francia. Desde ese cargo coordinó la detención, tortura y deportación de miles de judíos y miembros de la resistencia francesa. Sus víctimas más conocidas incluyen a Jean Moulin, el héroe máximo de la resistencia interior francesa, capturado en junio de 1943 y torturado personalmente por Barbie hasta morir, y a los 44 niños judíos del hogar de Isieux, en el departamento de Ain, que fueron arrestados el 6 de abril de 1944 por orden directa de Barbie y enviados a Auschwitz, donde murieron todos. Al final de la guerra, Barbie fue reclutado por el Cuerpo de Contrainteligencia del Ejército de los Estados Unidos, el CIC, para el que trabajó como informante contra las redes comunistas en Europa Occidental entre 1947 y 1951. Sus manejadores americanos sabían exactamente quién era Barbie y qué había hecho en Lyon. Cuando los franceses comenzaron a investigarlo en 1950, el CIC organizó su escape a Bolivia a través de la ruta de los monasterios de Génova, con documentos emitidos por la Organización Internacional para los Refugiados bajo el nombre de Klaus Altmann. En Bolivia, Barbie vivió más de 3 décadas sin ser molestado. Trabajó como hombre de negocios, como asesor de seguridad del régimen de Hugo Banzer, la dictadura militar boliviana, y posiblemente como instructor de técnicas de tortura para las fuerzas de seguridad latinoamericanas. La periodista Beate Klarsfeld, quien en 1968 había abofeteado públicamente al canciller alemán Kurt Georg Kissinger por sus vínculos con el nazismo, localizó a Barbie en La Paz en 1972. Pero Bolivia no lo extraditó hasta 1983, cuando la dictadura militar fue reemplazada por un gobierno democrático. Lo que hace la historia de Barbie fundamental para entender las desapariciones que sí fueron definitivas es la infraestructura que revela. El sistema de escapes funcionó porque contó con complicidades institucionales en múltiples niveles. El Vaticano,
a través de ciertos obispos y sacerdotes que actuaban de manera individual, no como política institucional, las organizaciones humanitarias internacionales que emitían documentos sin verificar historiales, los servicios de inteligencia americanos y británicos que preferían reclutar ex-nazis antes que verlos procesados por los soviéticos, y los gobiernos latinoamericanos que los recibían a cambio de conocimientos técnicos en represión. Los que desaparecieron definitivamente fueron aquellos que mejor aprovecharon esa infraestructura. Para entender por qué tantas desapariciones tuvieron éxito, es necesario entender los sistemas que las hicieron posibles. No fueron eventos aislados de suerte individual. Fueron el producto de redes organizadas con precisión que habían comenzado a funcionar antes incluso de que terminara la guerra. La organización conocida popularmente como Odessa, acrónimo de Organisation der ehemaligen SS-Angehörigen, organización de exmiembros de las SS, es quizás la más famosa de esas redes, aunque su naturaleza exacta sigue siendo debatida entre historiadores. Simon Wiesenthal la describió como una organización formal con estructura jerárquica y recursos financieros provenientes de fondos del Reich transferidos antes de la derrota. Otros investigadores, como el historiador Gerald Reitlinger, han argumentado que Odessa fue más un conjunto de redes informales y coincidencias de interés que una organización centralizada. Lo que es indiscutible es que los patrones de escape son demasiado similares y demasiado exitosos para ser producto del azar. Las rutas que más se repiten son tres. La primera pasaba por Italia. Los fugitivos cruzaban los Alpes con documentos falsos hacia el norte de Italia, donde redes de simpatizantes, incluidos algunos eclesiásticos como el obispo Franz Hudal, rector del Pontificio Instituto Teutónico de Santa María del Ánima en Roma, los alojaban y les proporcionaban documentos del Comité Internacional de la Cruz Roja, que en esa época emitía certificados de identidad sin verificar el historial de los solicitantes. Con esos documentos, los fugitivos podían obtener visas de países latinoamericanos en los consulados de Roma o Génova. La segunda ruta cruzaba España, donde el gobierno de Francisco Franco ofrecía simpatía y cierta protección discreta a excombatientes del Reich con quienes había colaborado durante la guerra. La tercera era más directa, a través de Suecia o Suiza, países neutrales con infraestructuras bancarias que no hacían preguntas sobre el origen de los fondos depositados. Los destinos preferidos eran Argentina, donde el gobierno de Juan Domingo Perón había emitido en 1946 un decreto secreto que facilitaba la inmigración de refugiados europeos perseguidos, una categoría que se interpretó con generosa amplitud. Paraguay, Bolivia, Brasil, Uruguay y Chile. También Siria y Egipto, países que valoraban los conocimientos técnicos y los conocimientos de inteligencia que los exoficiales alemanes podían ofrecer en plena reorganización de sus fuerzas militares. Una figura clave en esa infraestructura fue la del mencionado obispo Alois Hudal, quien en su autobiografía publicada en 1976 confirmó haber ayudado a escapar a ex-nazis, justificándolo como un acto de misericordia cristiana. Hudal fue responsable de facilitar los documentos que permitieron escapar a Franz Stangl, el comandante de Treblinka, a Gustav Wagner, el demonio de Sobibor, a Walter Rauf y a varios otros. Sus acciones fueron objeto de una investigación eclesiástica interna, pero en esa época la institución prefirió el silencio a la confrontación. Otro facilitador documentado fue el denominado Consejo Pontificio de Asistencia, que emitió decenas de miles de documentos de identidad para personas desplazadas en la posguerra. No todos eran criminales de guerra. Millones de personas habían perdido sus papeles en los años del conflicto. Pero la falta de verificación sistemática creó una ventana de oportunidad que los fugitivos nazis explotaron con eficacia. Richard Baer fue el último comandante de Auschwitz I, el campo original, antes de la liberación soviética en enero de 1945. Nació el 9 de septiembre de 1911 en Floss, en Baviera. Entró en las SS en 1932 y progresó en el sistema concentracionario hasta ser designado comandante de Auschwitz I en mayo de 1944, en el momento en que el exterminio de los judíos húngaros alcanzaba su punto máximo, más de 430.000 personas deportadas entre mayo y julio de 1944.
Baer supervisó el funcionamiento del campo durante los últimos meses de su existencia. Fue responsable de la administración de los crematorios en su periodo de mayor actividad y participó en las decisiones de evacuación del campo en enero de 1945. Al final de la guerra desapareció tan eficazmente que durante más de una década nadie supo dónde estaba. Vivió en Alemania Occidental bajo el nombre falso de Karl Neumann, trabajando como guardabosques en los alrededores de Hamburgo. Fue arrestado finalmente en diciembre de 1960, apenas meses después de la captura de Eichmann en Buenos Aires, cuando una investigación cruzó sus datos con un registro forestal. Era el mismo Baer, sin cirugía, sin identidad radicalmente diferente. Simplemente había cambiado su nombre y su profesión. Fue trasladado a Frankfurt para ser procesado en el marco del Gran Juicio de Auschwitz, coordinado por el fiscal alemán Fritz Bauer, que entre 1963 y 1965 llevó ante los tribunales de Frankfurt a 22 exfuncionarios del campo. Pero Baer murió antes de que el juicio comenzara. Falleció en prisión preventiva el 17 de... La democracia de posguerra era demasiado lenta y el interés político demasiado bajo para encontrarlos. Y en muchos casos, durante años e incluso décadas, esa confianza estaba justificada. Hay una categoría de perpetradores que ni siquiera genera el drama de la fuga internacional. Hombres que simplemente dejaron de aparecer en los registros, cuya muerte nunca fue certificada por ninguna autoridad independiente y cuyos archivos judiciales quedaron abiertos sine die. Son los que desaparecieron en el caos de los últimos días del Reich de la forma más banal posible, sin pasaporte falso, sin red de escape, sin nombre nuevo. Solo silencio. Karl Fritsch fue el hombre que, según las memorias de Rudolf Höss, escritas antes de ser ahorcado, propuso por primera vez usar el Zyklon B como método de asesinato masivo en Auschwitz. Nació el 10 de julio de 1903 en Nassengrub, Bohemia, hijo de un instalador de estufas que se movía constantemente en busca de trabajo. Sin educación formal completa, trabajó en barcos del Danubio antes de ingresar en el partido nazi en 1930 y en las SS ese mismo año con el número 7287. En mayo de 1940 fue designado primer Schutzhaftlagerführer de Auschwitz, bajo las órdenes de Höss. En agosto de 1941, con Höss fuera en un viaje oficial, Fritsch hizo encerrar a prisioneros de guerra soviéticos en las celdas del bloque 11, introdujo cristales de Zyklon B y esperó. El experimento fue suficientemente efectivo para que Höss, al regresar, adoptara el método de forma permanente. Las cámaras de gas de Auschwitz-Birkenau, responsables de más de 1 millón de muertes, nacieron de esa iniciativa. En 1943, una investigación interna de las SS lo acusó de corrupción y como castigo fue enviado al frente de combate. Fue declarado desaparecido en acción el 2 de mayo de 1945 durante la Batalla de Berlín. Un oficial del MI6, Charles Arnold Baker, mencionó en sus memorias de 2007 haber detenido en Noruega al subcomandante de Auschwitz, un hombrecillo, que identificó como Fritsch, pero esa versión nunca fue corroborada oficialmente. Ningún tribunal lo procesó jamás. Friedrich Warschok fue el último comandante del campo de concentración de Janowska, en las afueras de Lviv, entonces Lemberg, desde julio de 1943 hasta julio de 1944. En ese campo, cuya Orquesta de la Muerte interpretaba el tango de la muerte durante las ejecuciones, Warschok supervisó la liquidación final de los prisioneros y la exhumación y cremación de miles de cadáveres para destruir las pruebas antes de la llegada soviética. El propio Simon Wiesenthal, que sobrevivió a Janowska, relató que Warschok mantuvo vivos a los últimos 34 prisioneros judíos precisamente porque los necesitaba como coartada para que sus guardias no fueran enviados al frente. En marzo de 1945 fue trasladado al campo de Neuengamme, en Hamburgo. Después de ese destino, nada. Los archivos judiciales de posguerra contienen órdenes de búsqueda suspendidas por imposibilidad de notificación. Existen versiones que lo sitúan en Argentina, otras en Egipto. En algún momento fue declarado muerto administrativamente, sin cadáver ni testimonio presencial. Nunca fue localizado. Odilo Globoknik,
El SS Gruppenführer, que organizó la Operación Reinhardt, el exterminio de aproximadamente 1,7 millones de judíos en los campos de Belzec, Sobibor y Treblinka entre 1942 y 1943, fue encontrado el 31 de mayo de 1945 escondido junto a Ernst Lerch, Hermann Höfle y Georg Michalsen en las montañas del Weissensee, en Carintia, por fuerzas británicas. La versión oficial establece que ingirió cianuro inmediatamente tras ser detenido, antes de poder ser interrogado en profundidad. Pero esa versión descansa exclusivamente en los informes de los oficiales que lo capturaron. No hubo examen médico independiente, no fue fotografiado muerto, y el historiador Joseph Popczewski, autor del estudio más exhaustivo sobre Globoknik, ha señalado que la discreción y rapidez con que se cerró el caso resultan inusuales para una figura de su rango. El hombre directamente responsable del mayor programa de asesinato en masa en la historia de la humanidad hasta ese momento no dejó cadáver verificado ni declaró ante ningún tribunal. Rolf Günther, el adjunto directo de Adolf Eichmann en el Referat 4B4 de la Gestapo, nació el 8 de enero de 1913 en Erfurt. Ingresó en la SA con 16 años y en las SS con el número 290.130. Fue responsable de la deportación de los judíos de Salónica, unas 55.000 personas, hacia Auschwitz en 1943, operación que vació en 2 meses una comunidad sefardí establecida desde el siglo XV. Su colega Dieter Wisliszeny, ejecutado en Checoslovaquia en 1948, declaró que Günther era el único del equipo que ejercía influencia real sobre Eichmann. La versión oficial establece que se suicidó con veneno en el verano de 1945 mientras estaba detenido por los americanos en la prisión de Ebensee, Austria. Sin embargo, Adolf Eichmann, durante sus interrogaciones ante las autoridades israelíes en 1960 y 1961, documentadas en los expedientes del juicio de Jerusalén, afirmó creer que Günther había sobrevivido y escapado al extranjero. Nadie que conociera a Günther mejor que Eichmann. Esa duda, planteada por quien fue su superior inmediato durante 4 años, nunca fue resuelta formalmente. Ernst Lerch, nacido el 19 de noviembre de 1914 en Klagenfurt y jefe de la oficina personal de Globoknik durante toda la operación Reinhardt, fue el hombre responsable del enlace de radio entre el cuartel general de Lublin y Berlín, la línea que coordinaba el exterminio, y supervisó directamente la liquidación del gueto de Maidan Tatarsky en Lublin, cuyos habitantes fueron llevados al bosque de Krepiec y fusilados. Fue capturado junto a Globoknik en mayo de 1945, interrogado durante 2 años en el centro británico de Wolfsberg y liberado en 1947. Regresó a Klagenfurt. Vivió allí durante décadas con su propio nombre. Fue procesado en Austria en 1972. El juicio fue suspendido por falta de testimonio suficiente. Lerch murió en 1997, a los 82 años, sin haber sido condenado por ningún tribunal en ningún país. El hombre que administró el exterminio de 1,7 millones de personas murió en su cama, rodeado por la misma normalidad que había interrumpido brevemente para organizar uno de los mayores crímenes de la historia moderna. La Operación Reinhardt no fue el acto de un solo monstruo, sino de una burocracia. Cada firma en un formulario de transporte, cada informe de progreso enviado por radio desde Lublin a Berlín, fue el acto de un hombre con nombre y apellido, cargo y número de SS. Que muchos de esos hombres vivieran y murieran sin responder ante ningún tribunal no es una anomalía histórica. Es la consecuencia lógica de un sistema internacional de justicia que fue construido demasiado tarde, que dependía de la voluntad política de estados que tenían otras prioridades y que enfrentaba perpetradores que conocían mejor que nadie los mecanismos del anonimato. Karl Fritzsch desapareció en Berlín en llamas. Friedrich Wartzock se esfumó entre Hamburgo y algún destino desconocido al sur o al este. Odilo Globoknik murió o no murió en un rincón de los Alpes austríacos sin dejar rastro verificable. Rolf Günther se suicidó o no se suicidó en una prisión americana según el hombre que mejor lo conocía. Ernst Lerch vivió libre durante 50 años frente a todos, 5 destinos diferentes, 5 nombres que los archivos registran y los tribunales nunca alcanzaron.
5 maneras distintas de escapar a la historia. El 27 de enero de 2025, 80 años después de la liberación de Auschwitz, los últimos supervivientes de ese campo, hombres y mujeres de 90 y pico años, muchos en sillas de ruedas, con la memoria todavía nítida de detalles que quisieran olvidar, se reunieron junto al portón con la inscripción de hierro forjado, Arbeit macht frei. Era la 80ª conmemoración del día en que los soldados del Ejército Rojo encontraron a 7.000 personas hambrientas entre las ruinas de la mayor maquinaria de exterminio que la humanidad había construido hasta entonces. Para ese día, la justicia formal relacionada con los perpetradores de Auschwitz llevaba ya más de medio siglo siendo un proceso inconcluso. El gran juicio de Auschwitz, celebrado en Frankfurt entre diciembre de 1963 y agosto de 1965, fue el proceso más importante dentro de Alemania. 22 acusados, 16 condenas, la mayoría apenas de entre 3 y 15 años de prisión. Ninguno fue condenado a muerte, porque la República Federal Alemana había abolido la pena capital en 1949. Varios de los condenados fueron liberados antes de cumplir sus penas por motivos de salud o bajo apelaciones exitosas. El juicio de John Demjanjuk en Alemania en 2011, un guardia ucraniano del campo de Sobibor, procesado a los 91 años, estableció un precedente crucial: ser guardia de un campo de exterminio sin necesidad de probar crímenes individuales específicos era suficiente para ser considerado cómplice de asesinato. Ese principio llegó demasiado tarde para la mayoría de los perpetradores que habían vivido décadas en la impunidad. Las desapariciones sin resolver que hemos recorrido en este relato no son simplemente casos policiales sin resolver. Son síntomas de algo más profundo: la dificultad de una civilización para confrontar la escala de sus propios crímenes, la presión de los intereses políticos que compiten con la memoria, la distancia entre el imperativo moral de la justicia y las limitaciones prácticas de los sistemas legales. Cada hombre que desapareció sin enfrentar un tribunal se llevó consigo no solo su culpa personal, sino también la posibilidad de que su caso se convirtiera en evidencia pública, en testimonio judicializado, en registro histórico formal. Algunos de ellos murieron en la vejez, en camas propias, con nombres ajenos, en países que no les preguntaron de dónde venían. Algunos quizás murieron en los últimos días de la guerra, confundidos entre los millones de alemanes que caían en los frentes del este y del oeste. Algunos pudieron haberse reinventado tan completamente que sus propios descendientes no saben hoy quiénes fueron sus abuelos. El arquitecto Hans Kammler pudo haber diseñado armas para una potencia que luchó contra el régimen que él sirvió. El jefe de la Gestapo Heinrich Müller pudo haber muerto en la primera semana de mayo de 1945 en una Berlín en llamas, enterrado bajo los escombros de la ciudad que ayudó a convertir en estado policial. Hermann Höfle, el hombre que firmó la contabilidad exacta del exterminio de más de 1 millón de personas, murió en una celda vienesa en 1962 antes de que un juez pudiera hacerle una sola pregunta. Georg Mikkelsen regresó a Graz, envejeció y murió libre en 1994, después de que 3 investigaciones sucesivas fueran archivadas por tecnicismos legales. Karl Fritsch, el hombre que propuso el Zyklon B, desapareció en los últimos días de la batalla de Berlín sin dejar rastro verificable. Friedrich Warschauer, el último comandante de Janowska, se esfumó entre Hamburgo y algún punto desconocido al sur o al este, y ningún archivo de ningún país registró jamás su destino final. Lo que es seguro es que la Operación Reinhard, el nombre en código del exterminio sistemático de 1,7 millones de personas en los campos de Belzec, Sobibor y Treblinka, no fue el acto de un único monstruo, sino el producto de una burocracia. Cada firma en un formulario de transporte, cada inspección de una cámara de gas, cada lista de prisioneros registrada y cada lista de prisioneros deliberadamente destruida fue el acto de un ser humano con nombre y apellido, rango y cargo, y en la mayoría de los casos con familia, aficiones y una vida que siguió después de la guerra. Los 20 casos recogidos en este relato son apenas una fracción de los centenares de exfuncionarios nazis de alto rango cuyos paraderos permanecieron sin confirmar hasta su muerte natural, cuya muerte nunca fue verificada o cuya responsabilidad nunca fue procesada judicialmente. El historiador Raúl Hilberg
Autor del monumental estudio La destrucción de los judíos europeos, el trabajo académico más exhaustivo sobre la mecánica del Holocausto, calculó que para ejecutar el exterminio de 6 millones de personas fue necesaria la participación activa o el consentimiento pasivo de cientos de miles de funcionarios en toda la cadena burocrática del Reich. De esos centenares de miles, un número comparativamente pequeño fue procesado formalmente. Pero la historia no se escribe solo en los tribunales, se escribe también en los archivos, en los testimonios de los sobrevivientes, en las investigaciones de los académicos que siguen desenterrando documentos décadas después de que los perpetradores murieron. Y se escribe en relatos como este, que los nombran por su nombre, que reconstruyen lo que hicieron, que se niegan a permitir que la confusión, la complicidad y el tiempo conspiren para devolverles el anonimato que buscaron. Ernst Heinrich Schmauser, Edward Deisenhofer, Lorenz Hackenholt, Walter Hinrich, Hans Kammler, Wilhelm Schittli, Martin Bormann, Alois Brunner, Aribert Heim, Josef Mengele, Heinrich Müller, Walter Rauff, Richard Baer, Karl Fritsch, Friedrich Bartzog, Odilo Globoknik, Rolf Günther, Ernst Lerch, Hermann Höfle, Georg Michalsen, 20 nombres. 20 expedientes sin cierre. Sus crímenes están documentados. Sus desapariciones, en la mayoría de los casos, siguen sin resolverse. Y ese silencio no es un accidente. Es la última victoria que les concedió un mundo demasiado ocupado, demasiado cansado o demasiado conveniente para encontrarlos.